¿Sí me escuchan? Sí. Es que, ¿qué creen que yo no, como que no me escuchaba yo en las conferencias? Ahorita sí ya me escucho muy bien. Y y parecía que tenía yo problemas ahí con él. Bueno, pues sean bienvenidos, ¿verdad? En este día, como bien dice el pastor, el día del Señor, eh, es realmente mm, pues una bendición, ¿verdad? Que hemos estado aquí estos días con los varones. Yo creo que algunas de ustedes, hermanas, han notado a sus varones poco distintos, ¿verdad? Como que algo pasó, ¿verdad? Espero que no sea una emoción solamente, ¿verdad? Que no sea algo que nada más pasa de repente, sino que realmente ellos puedan seguir caminando, ¿verdad? En la instrucción que recibieron. Ahora quiero decirles algo, no es fácil, ¿verdad? Para nosotros los varones, como les explicaba yo, somos muy ásperos, ¿no? Y a veces las tratamos a ustedes, hermanas, no de la mejor manera. ¿Por qué? Porque también nuestros padres, al mismo tiempo, nos, ellos recibieron también una instrucción difícil, no supieron cómo enseñarnos, y a su vez nosotros también, pues nadie nunca nos dijo cómo ser esposo ni nada, ¿verdad? Este, entramos al matrimonio así sin saber nada. Es una bendición que ahora puedan los jóvenes aprender, ¿verdad? Sobre todo. Y a los que nos ha tocado aprender sin, pues así con las cosas de la vida, ¿verdad? Y bueno, ya después cuando llega la instrucción de Dios, pues ya nos corrige muchas cosas, ¿no? Muy bien, pues en esta ocasión vamos a compartir una porción de la escritura que en lo personal el libro de Apocalipsis es un poco complicado predicarlo, por eso no muchos predicadores toman estas porciones de la escritura. Eh, Como usted lo ve en pantalla, ¿verdad? Ahí está el verso que vamos a tratar, el capítulo 3 de los versos 14 al 22, ¿verdad? El tema es la tibieza en las iglesias, ¿verdad? Eh, y las consecuencias, ¿no? Que realmente se viven por la tibieza en las iglesias. Como les decía hace un ratito, yo no quiero llenarlos de información, aunque les voy a dar información, pero más bien quisiera que el Señor tomara control en este momento para que usted tenga una formación, ¿verdad? Y entonces exista en su vida una transformación, ¿verdad? Entonces ahí como está sentadito, nomás incline su rostro y vamos a pedirle al Señor. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana. Es un privilegio, Señor, traer tu palabra a tu pueblo, a este remanente, Señor, de la iglesia Agua Viva. Te ruego, Señor, que abras las escrituras para ellos. Señor, bendícelos, Dios, bendice a cada familia. Te suplico, Señor, que me use, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que mengüe yo y que tú seas exaltado, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces esa porción de la escritura, eh, quisiera yo que alguien que tenga voz fuerte, firme y que sepa leer, ¿verdad? Nos haga favor de leer esta porción de la escritura para que usted entre en contexto y sepa de lo que vamos a hablar y ya después le empiezo a explicar. Si es que usted que lee muy bien, levántese y todos lo seguimos con nuestros ojos, de ahí en esa porción de la escritura de Apocalipsis 3, que yo creo que no sé si la van a poner en pantalla, pero si no, pues ahí en sus Biblias, ¿verdad? Y le suplico que se levante y dé lectura. ¿Sí, hermano? ¿Usted? Es muy bien. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
quitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Yo sé que usted escuchó y vio muchas palabras ahí, como que a lo mejor no entendió algunas y eso, pero lo que se trata es que ahorita veamos 4 puntos en ese, los que les guste anotar, anótele por ahí. El primer punto sería la ciudad de la Odisea, ¿verdad? Y vamos a ver ahí en la porción de la escritura que leímos, del verso 14. Después vamos a ver la condenación, que es del verso, la condenación que hace el Señor por la tibieza de este lugar, del verso 15 al 17. Después vamos a ver el llamado al arrepentimiento o el cambio radical delante de Dios, ¿verdad? Que por la precaria condición espiritual que tenía este lugar, esta iglesia, del verso 18 al 19. Y después veremos la bendición comprometida, ¿no? ¿De qué? De recibir la salvación, de la renovación, de la comunión y del reino eterno, ¿verdad? Hay palabras aquí que para usted, usted piensa mucho en que es algo profético, algo que es hacia el futuro, ¿verdad? Pero sabe, esto fue escrito también en su momento y en su tiempo para la gente que ya conocía de Dios, ¿verdad? Y ahorita yo creo que muchos de ustedes conocen de la palabra y por eso esta escritura, esta porción de la escritura es para usted también. Ahora bien, esta actitud de tibieza pues es motivo para recibir la más severa reprimenda, ¿no es cierto? De hecho, de todos los 7 mensajes que hay aquí, porque el apóstol Juan escribe, ¿verdad?, lo que el Señor le está diciendo a todas las iglesias y en especial a esta que fue la última, la iglesia de la Odisea, fue la última iglesia, ¿verdad? Entonces el Señor no les reprende por un mensaje o por una situación que estuviera herética, ¿verdad? Sino por la actitud que tenía esta iglesia, para que usted vea qué tan importante es la actitud que usted tiene también, ¿verdad? Porque eso lo cambia todo, ¿verdad? Entonces le voy a hablar de la ciudad un poquito para que entremos en contexto y para que usted sepa, ¿verdad? Era una ciudad que era cruce de varias vías, ¿verdad? De la rama mercantil. O sea, era un centro judicial de aquella municipalidad o de aquel lugar, pero estaba controlado por el gobierno romano, ¿verdad? La Odisea se constituyó como la ciudad más rica del valle del río Lico, ¿verdad? Además llegó a ser uno de los centros comerciales más prominentes del mundo de ese entonces. Se producía una lana muy famosa por su brillo y por lo que atrapaba del frío, porque en esos lugares los inviernos son bastante complicados, como aquí también me imagino que ha de ser, ¿verdad? Y esa lana era de color negro y para eso criaban un tipo de ovejita muy especial, ¿verdad? Para obtener esa lana de esa alta calidad, ¿no? La ciudad estaba ubicada en el cruce de las 3 vías más importantes de esa región, lo que favorecía inmensamente su desarrollo económico como un centro bancario también
y financiero, además de la escuela de medicina que tenían ahí, ¿verdad? Y a pesar de haber sido prácticamente destruida en un terremoto en el año 60 y 61, eh, por el orgullo en sus riquezas, o sea, era tan próspera la ciudad que los contribuyentes o los ciudadanos eh, dijeron, no, no necesitamos ayuda de nadie del exterior, nosotros con lo que nosotros tenemos podemos. Entonces, imagínense, no ocuparon ayuda, ellos tenían la suficiente economía, imagínense cómo estaba su ego de esta gente, ¿no? La iglesia de la Odisea existía ya cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma, ¿verdad? Le escribió una carta, lo que es más. Es todo muy interesante porque cuando yo lo leí me quedé sorprendido. La verdad es que no sabía yo que cuando él escribió la carta a los colosenses, ahí si usted la apúntele por ahí para que luego lo revise, en Colosenses 4:16, él menciona que escribió una carta a la Odisea, solo que pues esa carta se perdió, ya no se encontró, ¿verdad? Y ya no fue registrada. Pero el apóstol Pablo les escribió también a ellos, ¿verdad? Y bueno, parece haberse extraviado esa carta. Finalmente la Odisea fue destruida por los turcos. Actualmente pues está en ruinas, así como la puede ver en pantalla. Son las ruinas que quedan, ¿verdad? Y hasta la fecha no ha sido estudiada por muchos arqueólogos, o sea, casi no le hacen caso, ¿no? A ese lugar. Bueno, el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? Ahí en la palabra, como leímos, dice que, y se identifica, ¿verdad? Como el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? El origen de Dios, ¿no? El amén dice, ¿no? Significa lo firme y seguro y sólido, ¿verdad? Se puede considerar como una referencia a Isaías 65:16, donde se describe al Señor como el Dios de la verdad o el Dios del amén, ¿verdad? Esto afirma nuevamente que Jesucristo es idéntico a Dios mismo, ¿no? Entonces, el título testigo fiel y verdadero refuerza lo primero, ¿no? Que realmente Él es el Señor. Ahora, si usted se da cuenta, le dice que esta carta se escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Y en este contexto, podemos suponer que le estaba escribiendo al pastor de esa iglesia, al responsable de esa iglesia. A él era el que le estaba diciendo de estas cosas, ¿verdad? Porque para que usted conozca la responsabilidad que una persona que representa una iglesia o que está al frente de una iglesia, no es cosa fácil, hermanos, no es cosa sencilla. Por eso es que de repente, no sé, a lo mejor su pastor de repente, híjole, le piensa para ver si acepta algunas cosas o otras, pero es por la responsabilidad que él tiene. Entonces, usted debe de, no de juzgarlo, ¿verdad? Sino de entenderlo, porque la responsabilidad la carga él, ¿verdad? Entonces, él escribe, ¿no? Dice que le escribe al ángel ahí en el verso 14, con el que empezamos. Si usted fija sus ojos ahí, yo le voy a ir explicando los demás versos, ¿verdad? Entonces, esto significa, ¿no? Que el Señor Jesucristo es absolutamente confiable. Y se contrasta la fidelidad de nuestro Señor Jesús con ¿qué? Con el titubeo y la vacilación de los creyentes en la Odisea, ¿verdad? Entonces, el título y el origen que llama a la creación de Dios muestra pues la familiaridad de esta epístola a los colosenses, ¿no? La similitud que hay ahí, Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 17, donde dice, ¿verdad? Que Jesucristo es parafraseando pues, es la imagen, ¿verdad? Del Dios que no se puede ver, pero Él es la imagen visible del Dios invisible, ¿no es cierto? Ahora bien, la relación aquí que el Dios eterno, quien creó todas las cosas, tiene razón de exigir a los laodicenses un compromiso de fidelidad incondicional de parte de ellos, ¿no? Eh, y aquí entramos al segundo punto que les dije yo, que es la condenación o la reprimenda que el Señor le hace a esta iglesia por la tibieza que tiene, ¿no?
es del verso 15 y 17. Usted ya lo vio, ya lo escuchó, y ahorita se lo voy a estar recordando. Y esta iglesia recibe el ataque más duro de todas las iglesias, y con todo y eso, el Señor siempre es misericordioso. El Señor Jesucristo no pierde el tiempo en elogios, por supuesto. Le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y le dice, ojalá fueras frío o caliente, ¿verdad? A diferencia de algunas otras iglesias, Jesús no censura a la iglesia en la Odisea por pecados de herejía o idolatrías por su actitud. Lo que se parece al caso de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La iglesia de la Odisea ni era fría, indiferente, o sea, no era fríamente indiferente, ni tampoco era ferviente en espíritu. O sea, ¿de qué nos habla? Pues haga de cuenta que sí, voy los domingos a la iglesia, ¿no? Y ahí de repente coopero con algo y pues hay como que cuando hablan y el pastor ¿quién ayuda en esto? Pues usted como que no quiere levantar la mano porque, híjole. Entonces, más o menos esa actitud era la que estaba tomando esta iglesia, ¿no? Entonces, la respuesta de Cristo se expresa en un lenguaje pues muy gráfico y enérgico, ¿verdad? Porque les dice, así porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, ¿no? Y esta palabra tibios viene de un griego que se llama kliarios, ¿verdad? Que significa templado, tibio. De hecho, no se encuentra en el Nuevo Testamento en ningún lado, ni en la Septuaginta, que es la conversión del hebreo al griego. No se encuentra, sino solamente aparece en este versículo. Es curioso, ¿verdad? Cuando lo estaba yo estudiando y lo identifiqué, dije, ah, caray, si esta palabra no, y la estuve busque y busque. No, no hay, no está en ningún lado, solo ahí, esta palabra de tibio. Interesante, ¿no? Entonces la palabra, no obstante, era conocida por Heródoto, quien la usaba para describir las aguas insípidas que causan náuseas. Por ahí en una imagen que tenemos, hay una, donde está un agua, si me hacen favor de, la otra, por favor, la otra, ahí. Mire, si usted ve esa imagen, ahí está mezclando, ¿verdad? Hiriápolis está en un lado, ¿no? Y Colosas la otra. Resulta que de Hiriápolis sí venía agua caliente en los ductos y la utilizaban mucho, pero también del otro lado de Colosas venía agua fría que la usaban para beber, ¿verdad? Para tomar, para refrescarse. Pero cuando estas dos se combinaban y la transportaban, si le das un poquito para atrás a la imagen, ahí, la transportaban a través de estos canales, ¿no? De estos acueductos. Era interesante porque dentro de la ciudad, como era muy próspera, o sea, tenían dinero, pues traían el agua de donde fuera, ¿no? Pero cuando se mezclaba esta agua, no sé si usted ha intentado tomarse una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, pero bien caliente. Así de esas que olvidó en el carro y luego le quiere dar un trago. Híjole, sabe, pero sí, fatal, ¿no? Porque es como un jarabe, ¿no? Nada más. Que incluso si le llegara a dar unos tragos, le iba a provocar vómito. Entonces, así era, y esa era la referencia, ¿verdad? Entonces la gente de ahí lo entendía muy bien a qué se estaba refiriendo con ser tibio, ¿verdad? Eh, y utiliza el Señor esto, ¿no? Entonces la figura expresada tuvo que haber impactado grandemente a la iglesia de la Odisea. Esta tibieza pudiera mostrar mediocridad, neutralidad, pasividad de los habitantes de ahí, ¿no? Laudicenses, que se amoldaron a la sociedad de ese entonces, ¿no? Entonces la tibieza espiritual, en definición, pues es una indiferencia o complacencia religiosa que se caracteriza por estar a medio camino entre el fervor y el alejamiento del Señor, ¿no? O sea, es una especie de enfermedad del corazón que genera apatía, ¿verdad? Falta de compromiso y una búsqueda de satisfacción en lo mundano, en lugar de las prácticas espirituales.
lo que lleva a una relación superficial con Dios. Entonces, fíjese el detalle, ¿no? Ahí está, como decía Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? Es interesante ver, y usted puede irse preguntando, híjole, ¿yo dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy siendo esa agua tibia? ¿Verdad? Y eso le puede ayudar a usted a despertar. Entonces el Señor Jesucristo recrimina pues la presumida soberbia de la iglesia Laodicea con una ironía, ¿no? Porque dice, ya que tú dices, y ahí lo puede ver usted en el verso 17, ya que tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, ¿no? Ellos se creían buenos, pero eran muy malos, ¿no? Se observa que la iglesia refleja el sentir de la comunidad. Como eran ricos financieramente, ¿por qué? Pues por la industria y el comercio, ¿verdad? De la ciudad, pues la iglesia también consideraba que estaba en la misma condición de riqueza. Ahora fíjese, le voy a decir algo. A veces uno se está quejando de lo que está pasando en la ciudad. Ya no hay trabajo, que ya están cerrando las no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿sabe? Para un hijo de Dios siempre va a haber bendición, siempre. Y las circunstancias, por ejemplo, en mi caso, mucha gente se quejó en la pandemia de que todo se acabó y de que todo pues, estuvo tremendo, ¿no? En la economía. Bueno, a mí en lo personal fue cuando mejor me fue en la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, a veces yo siempre he dicho que la verdadera prueba a tu vida viene cuando tu economía está bien estable, cuando estás muy bien. Ahí es cuando realmente eres probado. Porque cuando hay necesidad en tu vida, cuando hay escasez, pues andas orando al Señor cada rato y Señor, ayúdame, ¿no? Porque no sé cómo va a salir este día, no sé qué voy a hacer. Y entonces está uno pidiéndole al Señor, ¿no? Entonces el Señor, imagínense qué estará pensando. Te ama y te ve que estás orando cuando estás en necesidad. Pues ¿qué va a hacer el Señor? Pues sígale, porque sé que así usted está pegadito, ¿no? Pero cuando está bien en su economía, cuando está bien estable, ¿qué ocurre? La gente como que se aleja. Ahora, no generalizo porque sí hay gente que estoy sorprendidísimo. Sobre todo, ahorita que el hermano pasó a exponer su asunto. ¿Saben, hermanos? Yo conozco gente en Estados Unidos que me ha sorprendido tanto. ¿Saben? Ellos viven con el 10%. O sea, están al revés ellos. Ellos no le dan el 10% al Señor, le dan el 90%. Híjole, yo me he quedado impresionado con eso, la verdad. Y conozco ese tipo de personas que apoyan ministerios. Lamentablemente, muchos de los ministerios en Estados Unidos ya no apoyan a México por todo lo que ha ocurrido aquí, por todas las situaciones que se han vivido. Pero bueno, ese es otro tema que después se los platicaré. Ahora dice, ¿verdad? Son ricos y no tienen ninguna necesidad, ¿no? Se creían muy buenos, pero eran malos, como les decía. Y la iglesia también se consideraba que estaba en la misma riqueza porque luego se tiene la siguiente cláusula que denota una autosatisfacción, ¿no? Dice ahí, usted lo puede leer, me he enriquecido, es decir, lo que tengo lo he obtenido por mi propia fuerza, ¿no? Yo recuerdo una vez que fui a comer con una persona que tenía algún conflicto. Íbamos a comer en un restaurante y le digo, ¿me permites? Vamos, voy a orar. Me dice, sí, está bien. Dice, nada más que te recuerdo, yo invito, la comida. Y yo dije, pero ¿por qué me dice yo invito? Bueno, oré y al final me dice, lo que pasa es que, pues la verdad, para agradecerle a Dios, pues yo me gané lo que yo traigo en mi bolsa, o sea, y me ha costado, pero muchísimo ganármelo. Entonces, fíjese, o sea, dónde estaba su problema, ¿no? Ahí identifiqué el problema de esa persona, ¿no? Que se creía autosuficiente. Y así hay mucha gente que de repente tiene ese tipo de actitudes, ¿no? Incluso gente que ni siquiera tiene dinero, ¿eh? Se cree autosuficiente.
Ok, entonces hablemos tantito de esto de las ruinas de la Odisea, ¿no? En el texto expone la verdadera y triste condición de esta iglesia, ¿no? Ahí el verso 17. La soberbia es base de la ignorancia. Y por eso el Señor replica en el diálogo diciendo, ¿y no sabes? O sea, usted lo ve ahí en su Biblia, y dice, ¿y no sabes, verdad? Lo que creen de sí mismos no corresponde con la realidad. Cristo sí sabe cómo esta iglesia muy fácil que los humanos se engañen a sí mismos, pero es imposible engañar al Señor, ¿verdad? Ahí en Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, ¿no? O sea, es imposible que engañe usted al Señor. Entonces el Señor describe como en verdad esta iglesia era, ¿verdad? Porque les dice, ni tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y es enfático al referir la condición espiritual de los creyentes de la Odisea en contraste con la condición material de su prosperidad de la ciudad. Por ejemplo, desgraciado viene de un griego talaiporos, ¿verdad? Que significa desdichado, miserable, infeliz. De hecho, en otras versiones se traduce como desventurado, ¿verdad? O sinónimos que de miserable puede ser perverso y ruin también. Entonces, el término que aparece aquí y en Romanos 7:24 nada más, o sea, ahí en Apocalipsis y en Romanos 7:24 aparece este término, ¿verdad? Taláiporos, ¿verdad? Que es desgraciado. Miserable aparece solo aquí también y en Primera de Corintios capítulo 15 verso 19 y significa ser digno de lástima y se debe entender como una combinación pues o mistura de miseria y de objeto de lástima. Otros sinónimos son infame, inmóvil, vil. Estas dos primeras son títulos y siguen tres características expresadas en adjetivos metafóricamente, ¿verdad? La iglesia quiere decir que era pobre espiritualmente en contraste con la riqueza material de la ciudad, ¿verdad? Eh, ciego en contraste con la famosa escuela de medicina que tenían ahí en la Odisea y desnudo en contraste con el lugar famoso de la fábrica de lana de alta calidad. Y todos estos adjetivos expresan la condición de humillación y vergüenza como Cristo está viendo a esta iglesia en realidad, ¿no? Entonces, usted se debe preguntar, ¿cómo en realidad me ve Cristo a mí? Porque usted no puede esconder nada, ni yo, no podemos esconder nada delante del Señor. Entonces, ¿cómo nos está viendo? ¿Verdad? Y con esto pasamos al tercer punto, ¿verdad? El llamado al arrepentimiento, a cambiar radicalmente delante de Dios, ¿verdad? Su precaria condición de estos laudicenses, ¿verdad? Esa precaria condición espiritual, ¿verdad? Ahí en el verso 18 y 19, el Señor Jesucristo le recomienda a esta iglesia presumida, ¿verdad? Y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ahí verso 18. El Señor aconseja cambiar lo falso de lo pasajero y adquirir de él los genuinos valores eternos del reino del Señor, ¿verdad? El Señor recomienda que compren de él, dice, vestiduras blancas para que te vistas y no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Es lo que dice el verso 18, ¿no? El final. Entonces el Señor exhorta a los creyentes de la Odisea a vestirse de él mismo, o sea, de su justicia, ¿verdad? Y de una vida cristiana santa y justa. Las vestiduras blancas contrastan con la famosa lana negra de la Odisea. El Señor anima ahora a aplicar lo óptimo, ¿verdad? Para su condición espiritual y les dice, ¿verdad? Ahí en el verso 18 al final, dice, y colirio para que unjas tus ojos, para que veas. Para los que están ciegos de su verdadera condición espiritual, ¿verdad? De hecho, el famoso ungüento oftálmico se exportaba, ¿verdad? Y se llamaba polvo frigio y lo exportaban, ¿verdad? Y era muy útil. Entonces los creyentes de la Odisea, dice, necesitaban comprar ese colirio, pero de Cristo,
¿Para qué? Para que vieran verdaderamente, ¿no? Es una persona, dice 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha puesto un velo en los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es la condición de una persona que no conoce a Cristo? Ahora, como les decía yo a los varones, ahorita hay un engaño muy fuerte, ¿verdad? De parte del enemigo, porque está haciendo creer a las personas que con solamente ir a la iglesia ya es cristiano. Téngale cuidado, ¿verdad? Porque no vaya a ser que esté dentro de los tibios. Entonces usted debe de analizarse, ¿verdad? Y hacer caso, por ejemplo, de esto que dice, ¿verdad? Comprar colirio de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted pueda ver bien, le sean quitada la venda de sus ojos y usted pueda percibir realmente quién es usted delante de Cristo. No delante de su pastor o de su familia, sino usted tiene que hacerlo, ¿verdad? Ahora la exhortación continúa, ¿no? Y dice ahí, yo reprendo, verso 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Acuérdese que el arrepentimiento es un cambio total, ¿verdad? O sea, me arrepiento de hacer esto, ya no lo vuelvo a hacer. Pero si usted solamente siente pesar, lo que va a ocurrir es que sí va a sentir feo porque pues la regó esto, el otro, pero sabe, pasa un tiempo y lo vuelve a hacer. Entonces mucha gente tiene pesar. Unos hasta lloran, ¿eh? Y tú dices, no, pues creo que sí se está arrepintiendo, ¿no? Pero vuelve a caer en lo mismo. Entonces eso solamente es una sensación de pesar, pero no es un arrepentimiento. Pues el arrepentimiento genuino es cuando se expresa a Dios y cuando se hace un compromiso delante del Señor, ¿verdad? Y le dice uno, Señor, ayúdame, porque solo no voy a poder. Y eso es cierto. Es muy difícil solo, ¿verdad? ¿Quién ha cumplido la ley? Pues, ¿verdad? La gracia del Señor es la que nos ayuda a seguir adelante. Ahora bien, esta exhortación de yo reprendo y disciplino a todos los que amo y dice, sé pues celoso, ¿no? O sea, en realidad, usted sabe que hay celos, pero esos celos, no quiero decir celos buenos porque no hay celos buenos, pero sí es un celo refiriéndose no a tener posesión de una persona, sino a tener esa posesión de la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno cela a una persona, dice la escritura que los celos son diabólicos, ¿verdad? Pues eso no es correcto. Normalmente las personas que no conocen del Señor o que están alejadas, tienen una gran sensación en sus corazones y en sus mentes de estar celando, ¿verdad? Entonces, pídale al Señor que lo ayude o que la ayude con eso, ¿verdad? Ahora les dicen que son tóxicos, ¿no? O tóxicas, pero la realidad es que lo que les hace falta es palabra de Dios, lo que les hace falta es meditar en la palabra de Dios y practicar lo que aprende en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya una transformación genuina en tu vida y entres en ese proceso de santificación, ¿verdad? Vas poco a poco. Algunos van muy rápido, pero cada quien es diferente. Muy bien, entonces el Señor exhorta a los creyentes a vestirse de Él mismo, de su justicia, como decíamos, de esa vida cristiana santa, ¿no? Y por eso el Señor les reprende, ¿verdad? Y dice que los disciplina. ¿Por qué? Pues porque los ama. Pues cuando el Señor te discipline, pues usted siéntase amado, porque cuando ya no le dice nada, cuando ya no pasa nada en su vida, entonces usted se sigue de filo,
¿verdad? Y el Señor, ¿qué hace? Lo que dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Por ahí del verso 18 en adelante, pues los deja a que la gente haga lo que quiera. Ahora, la exhortación que continúa, ¿verdad? La implacable severidad de esta exhortación, ¿verdad? Eh, pasa repentinamente a una ternura única y me llama mucho la atención cómo el Señor, o sea, sí reprende, pero pasa a una ternura, porque hay una alusión a Proverbios 12, ¿no? Dice, porque Jehová al que ama castiga. Entonces, con cierto cambio, ¿verdad? El verbo amar no es en el griego el ágapo, ¿verdad? Sino es el emotivo fileo, ¿verdad? Que es diferente. Entonces, reprende significa declara convicto y castiga, y castigar es educar a un niño. Esto muestra la compasión del Señor cuando trata a una iglesia que necesita amor y disciplina, ¿verdad? Entonces, no sé si usted como iglesia, porque usted sabe que la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Somos cada uno de nosotros. Entonces, el Señor reprende a la iglesia, quiere decir porque la ama al Señor, ¿verdad? De hecho, es la pasión de Cristo, es la iglesia. Entonces, el término celoso viene de un griego que se llama celeu, que significa tener entusiasmo o fervor en la vida cristiana. Este celoso que usted ve ahí, ¿ve la diferencia? Y arrepiéntete viene de un griego que se llama metaneo, ¿verdad? Que significa cambiar definitivamente de mente, que es el asiento de la reflexión moral. ¿Por qué les menciono palabras en griego? ¿Porque le estoy presumiendo? No, es porque hay diferentes significados que podemos entender el texto de mejor manera, ¿verdad? Es para eso. Nada más que no quiero que piensen que me lo estoy sacando de mi imaginación o de la manga, por eso lo menciono, ¿verdad? Porque es algo real. De hecho, la recomendación cuando estudie usted la palabra es ir a los textos originales. Por eso hay que aprender a traducir griego y hebreo, ¿verdad? Eso es buenísimo que usted lo haga, porque cuando usted estudia, entonces se va a los originales, ¿no? Y yo sabe cuándo me surgió esto, cuando una secta que se llama los unitarios, me dijeron que el texto de Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 había sido agregado por los católicos romanos. Entonces yo dije, ah, caray, pues me fui a los textos originales, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que en los textos originales está, ¿verdad? El que bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces está en los originales, ¿verdad? Porque, bueno, ya no les quiero explicar más porque ahí ya como maestro tengo esas características, pero sí es importante checar estas cosas. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, ¿verdad? Y vamos al punto número 4, ¿verdad? Que es la bendición prometida, ¿verdad? O sea, dice recibir salvación, renovación, comunión y reino eterno. Y se identifica a los individuos a quien les apela a que abran la puerta, ¿no? Si usted ve el verso 20, del verso 20 al 22, si puedes poner la imagen, la última imagen de una pintura que está ahí, por favor, para que lo vean los hermanos. Esa, ahí déjamelo, por favor. Mire, ahorita le voy a explicar lo que dice esta porción de la escritura, pero quiero explicarle esa pintura y por qué la puse para que usted la vea. Esa pintura es de este William Holman Hume, es uno de los del movimiento rafaelitas, y él hizo esta pintura, ¿verdad? Eh, Está en un museo británico, ahí en Londres, ¿verdad? Eh, y bueno, esta pintura, si usted la observa, nos va a hablar mucho de lo que ahorita vamos a hablar. Y fíjese que eh, está la figura que dice que es el Señor, en su mano derecha trae un candelabro con la luz, porque Él es la luz del mundo, de hecho así se llama la pintura. Y en el otro lado
está una puerta que Él está tocando, pero esa puerta está toda llena de maleza y de como es una puerta que tiene mucho tiempo que no se ha abierto, que está cerrada y no tiene chapa o manija por fuera, solo por dentro. Y representa al alma del ser humano, al que está allá adentro, al que no quiere abrir la puerta. Por eso dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. El que está a la puerta es el Señor resucitado. En ocasiones se ha usado esta frase para evangelizar a los no creyentes. Sin embargo, es a los miembros de la iglesia Laodicea que se engañaban a sí mismos, a los que se dirige el Señor. O sea, todos eran ya cristianos, ¿verdad? Pero tenían esa puerta cerrada. No dejan entrar al Señor. Cuando usted es tibio, cuando yo soy tibio, lo que estamos haciendo es tener la puerta cerrada para no tener comunión con el Señor. Sin embargo, a los miembros de la iglesia de Laodicea dice, se engañaban a sí mismos y el Señor se dirige, ¿verdad? Y les dice, en su ciega autosuficiencia se habían apartado del Cristo resucitado. Este texto se ha querido interpretar como una advertencia en relación con la venida inminente del Señor Jesucristo en gloria, o sea, la segunda llegada del Señor. El creyente, pues, debe estar siempre listo a abrir la puerta cuando su Señor llama. Es cierto que en el Nuevo Testamento emplea dicha imagen para expresar lo inminente de la venida del Señor, pero el contexto parece conducir a una interpretación no de advertencia, sino de un amor anhelante, ¿verdad? Porque el versículo sigue diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se hace la invitación de modo individual, porque si usted ve, dice, si alguno oye, o sea, te está hablando a ti directamente. O sea, si tú estás oyendo, te está hablando a ti, ¿verdad? La respuesta del Señor a la puerta abierta es que Él entra y se une a comer en ese compañerismo, ¿no? Acuérdese que en la cultura de ese tiempo, de ese entonces, el compartir la comida llegó a representar un fuerte lazo de unidad y de afecto y de compañerismo. Nos lo dice ahí Lucas capítulo 22, verso 30. Es como cuando nosotros convivimos aquí entre nosotros y comemos, ¿no? Ese compañerismo que se hace, se siente uno a gusto, ¿no? Se siente uno entre familia. Y eso es lo que se busca también en las iglesias, tener ese compañerismo, porque de así nos empezamos a conocer mejor. Entonces se promete que habrá un trono, ¿verdad? Ahí en el verso 21, ¿verdad? Dice, se extiende esta promesa que es escatológica, o sea, que quiere decir que del futuro, ¿verdad? Y dice, al que venza, véalo ahí con sus ojos en su Biblia, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto está tremendo, o sea, a mí cuando yo leí esto y lo entendí, me voló la tapa de los sesos, como dicen, porque sabe, se acuerda los que han leído el Evangelio de Juan y los otros evangelios. Bueno, evangelio solamente hay uno, ¿no? Que es el de Jesucristo, pero contado por las diferentes personas. Nosotros vemos ahí que la mamá de Juan y su hermano le pide al Señor que cuando Él venga cuando Él reine en su reino, en su gloria, dice que se sienten a la derecha y a la izquierda de Él, ¿no? Como si fuera un puesto político, ¿no? Señor, ahí los tienes, ¿no? Dice la mamá. Y entonces el Señor le dice, no, eso no está en mí, o sea, yo no puedo hacer eso. O sea, le dice que no. Pero fíjese cómo aquí, a esta iglesia, que es a la que reprende bastante fuerte, aquí sí dice, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, esta invitación está tremenda. Porque lo que le está diciendo a usted y a mí es que si usted vence, ¿a quién vence?
a los tres enemigos que tenemos. Uno es el mundo y este sistema de cosas. El otro es su vieja naturaleza de usted. Y el siguiente es el diablo o el enemigo. Claro que el diablo ni caso le hace a usted porque pues, si ni siquiera puede vencer su vieja naturaleza, ni al mundo porque se envuelve usted en las cosas del mundo y se olvida, ¿no? Entonces el enemigo pues ni lo pela, pero cuando usted ya venció esas dos, ahí el enemigo empieza a querer trabajar con usted. Pero por eso la escritura dice, sométete a Dios, ¿verdad? Resiste al diablo y éste huirá de vosotros. Porque después de un tiempo que te molesta, se aparta, porque no puede contigo. Por eso es que los hijos de Dios tenemos muchísima protección en muchas áreas. Entonces, fíjese cómo dice, ¿no? Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, eso es algo muy especial. Créame que es algo muy especial. Esta promesa marca un clímax impresionante, ¿verdad? Y es precisamente en esta iglesia donde se ofrece a los creyentes victoriosos que ocupan un lugar tan de singular privilegio, ¿no? Entonces, la victoria de los creyentes de la Odisea será compartida con la victoria de Cristo. El estar sentado junto al Señor en su trono, imagínese usted, la invitación que hace para que la iglesia tome en cuenta la advertencia y la exhortación del Espíritu Santo, ¿no? En el verso 22. Esta es la séptima y última vez que se oye esta exhortación. Es la última vez que se oye. Y dice, si lo puede usted ver ahí, en su Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo le está diciendo a usted en este momento, ¿verdad? Que hay un premio grandísimo para aquel que deje de ser tibio, ¿verdad? La exhortación es para todas las iglesias, por supuesto, ¿verdad? Y creo que haremos bien en tomar en serio dicha advertencia y esa exhortación, ¿verdad? En este día también, ¿no? Porque sabe, Dios viene pronto y estamos, la iglesia está sufriendo mucha tibieza. Y no me refiero a esta iglesia nada más, sino a la iglesia en general. Se están peleando las iglesias porque si se bautiza sumergido en agua o nomás por aspersión, porque si se bautiza a los niños pequeños o no, y que si cantamos o tocamos con batería o no, o sea, con muchas cosas que en verdad no vale la pena, hermanos, de verdad. Porque lo que tenemos que hacer es un despertar y salirnos de la tibieza en la que estamos. Porque muchas de las veces aquí somos muy espirituales, pero salimos afuera donde trabajamos, donde cada quien se desenvuelve y se le olvida que se desconvierte o no sé qué pasa. De hecho, en su casa de usted, ahí con su esposa, ahí con sus hijos, a veces está tremendo. No sé si aquí se los platiqué, pero un niño, usted sabe que esto se llama púlpito, ¿verdad? ¿Sí? O no sé cómo le dicen acá. ¿Sí? Púlpito. Me decía un niño, oiga, pastor, ¿y no me puede regalar ese mueble que tiene ahí? Ese donde pone su agüita. Le digo, ¿cómo? ¿Lo quieres tú para tu casa? Sí, dice. Es que ¿sabe qué? Cuando mi papá está frente a ese mueble, se porta re bien, dice. Entonces, si me lo llevo para mi casa, yo creo que se va a portar también muy bien, ¿no? Parece chiste, ¿verdad? Pero, y es lo que platicamos en estos días con los varones, ¿verdad? Que nos hace falta muchísimas cosas. Ojalá y que en esta iglesia se empiece a equilibrar el número de varones, pero varones que trabajan, ¿no? Que se esfuerzan, porque no es nada más que venga y ya, ¿no? No es nomás que se presente como Luis Miguel, ¿verdad? A cantar nada más, no, pues hay que trabajarle, ¿verdad?
¿verdad? Ojalá y que en esta iglesia se pueda equilibrar, ¿verdad? Porque las hermanas ustedes hermanas son muy sensibles, rapidito, entiende. Y además es como les explicaba a sus esposos, ¿no? Que su cerebro de usted es muy diferente al nuestro, ¿verdad? Porque el de usted está conectado en puros circuitos. Entonces, todo el tiempo está pensando. Y nosotros trabajamos a base de cajitas, los varones. Entonces, para platicar algo, tengo que sacar la cajita. Si usted quiere platicarme de cosméticos, pues tengo que sacar mi cajita, que a ver qué tengo ahí que yo sé de cosméticos, ¿no? No mucho, pero si vamos a hablar de carros, pues saco la cajita de los carros y empiezo a platicar de los carros, ¿no? Entonces, y de repente el cerebro del varón tiene que descansar. O sea, de repente se queda así como que se ha ido. O a veces en la tele está con el control remoto. ¿Qué estás viendo? Nada. ¿Cómo que nada? Dice la esposa, pues porque ella sí está pensando, ¿no? Pero no, él está descansando su cerebro. Y de hecho en el teléfono, ahora en el scroll que le llaman, ahí está viendo. ¿Qué estás viendo? Nada. Y sí, no está viendo nada. Está descansando su cerebro, está como desenchufado. Por eso es que a ver, les doy ese tip, mujeres. Cuando su esposo esté así, no le esté hablando sin que le ponga atención, porque no va a entender nada. De hecho, si usted lo manda al refri, no va a encontrar las cosas o a la despensa. ¿Por qué? Porque su cerebro está para otra cosa. Por eso usted se enoja y dice, ay, con este no se puede. Pues no, ¿verdad? Así es que, hermanas, ténganles paciencia. Ténganos paciencia, ¿verdad? A los varones. Pero bueno, nosotros nos enfocamos siempre cuando nos enfocamos en algo, estamos concentrados, ¿verdad? Completamente, y por eso tenemos éxito en muchas cosas. Y por eso fue establecido que la mujer sea la ayuda idónea del varón, o sea, la asesora. Y usted no contrata un asesor si no sabe más que usted. Si no, pues ¿para qué quiero un asesor? Yo lo resuelvo. Pues cuando uno contrata asesoría es porque necesitamos que nos asesoren, nos ayuden. Entonces sus mujeres son las asesoras, ¿verdad? Entonces escúchela, óigala, ¿verdad? Muy bien. Oramos, hermanos, oramos para que el Señor nos ayude con esto y espero que esto sea de transformación para usted. No solo la información, ¿verdad? Sino que realmente usted haga ese pacto con Dios, ¿no? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre, siempre, Señor, nos motiva y nos lleva, Señor, al entendimiento de que tú eres Dios. Sobre todas las cosas, tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendemos y que dejemos la tibieza ya, Señor. Que hoy, Señor, podamos levantarnos, Señor, como